Soy Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa, y te doy la bienvenida a este nuevo punto de vista. Existe un ideólogo muy importante en España que se llama Gregorio Peces Barba. Él es un catedrático, no es un político que tenga un cargo de mando o de gobierno. Pero precisamente para que los católicos comprendamos cuán importante son las ideologías y qué importante es lo que sale del mundo académico y del mundo intelectual, porque finalmente son las ideas las que terminan gobernando a los políticos y a los grandes hombres de poder económico, y ellos son los que terminan tomando las decisiones sobre la conducción del mundo. Es importante ver lo que dice este señor Gregorio Peces Barba. Gregorio Peces Barba fue el ideólogo, el creador de esta aberración política que se llama en España la educación para la ciudadanía. Cualquiera dirá, ¿pero qué tiene de aberración educar a los niños y jóvenes, a los adolescentes, en la educación para la ciudadanía? Nada de malo, al contrario. Todos tenemos que ser educados para ser buenos ciudadanos. Pero el problema es que este programa de educación para la ciudadanía es en realidad un proyecto de lavado de cerebro de los socialistas españoles que tiene como contenido importante, por ejemplo, que los niños desde pequeños tienen que iniciarse en las experiencias sexuales que les agraden de cualquier tipo, heterosexuales, bisexuales, homosexuales, porque todas dan lo mismo. Y señala, además, entre otras cosas, que la religión es una fuente de conflicto y de problemas, que las creencias religiosas, en el mejor de los casos, deberían conservarse en casa y no salir al ámbito público, y que la única autoridad que tiene que ser reconocida equitativamente por todos, sin importar la religión, es el Estado, el gobierno, y en consecuencia termina convirtiendo al gobierno en una divinidad. No es por casualidad que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI se han referido a esta forma de pensar como la dictadura del relativismo, porque precisamente personas como el señor Gregorio Peces Barba piensan que cuando los católicos rechazan estos cursos de educación para la ciudadanía y ejercen el derecho reconocido por la Constitución española de objeción de conciencia, porque los padres son los últimos responsables de la educación de los hijos, especialmente cuando estos son menores, para el señor Peces Barba, esa es una intromisión religiosa en medio de la política, una intromisión inaceptable, una intromisión soberbia. Todos estos adjetivos calificativos no los estoy inventando yo, los utilizó el señor Peces Barba en una columna escrita en el diario socialista El País de España. ¿Por qué es importante detenernos en lo que enseña, en lo que dice el señor Peces Barba? Porque esta forma de pensar que cree que los relativistas, los agnósticos, los ateos, los que no creen en Dios, son ciudadanos de primera categoría y que nosotros los católicos y los creyentes en general debemos ser ciudadanos de segunda categoría porque se nos niega el derecho de utilizar recursos constitucionales, es decir, no recursos arbitrarios que estamos inventando nosotros. La Constitución española reconoce el derecho a la objeción de conciencia, pero para el señor Peces Barba, cuando los católicos se oponen a que los socialistas impongan este curso utilizando precisamente la objeción de conciencia, nosotros somos unos caprichosos prepotentes que, como dice Peces Barba, nos creemos más porque creemos que tenemos una verdad revelada por Dios. Efectivamente, los católicos creemos que tenemos una verdad revelada por Dios, pero en un sistema democrático no nos creemos más. Creemos que tenemos los mismos derechos que tiene el señor Peces Barba para poder pronunciarse y para poder hacer conocer su opinión. Pero el señor Peces Barba no solamente se queja de los católicos, tiene todo el derecho en un sistema democrático. No,
sino que para que vean ustedes el poder que tiene justamente el intelectual que genera ideas que después terminan copiando los políticos, el señor Peces Barba se atreve a lanzar una amenaza explícita, no implícita. Él dice, si los católicos no se callan la boca, si los obispos no se retiran de este debate y dejan que el curso de educación para la ciudadanía se termine imponiendo como se le da la gana al gobierno, sin que ninguno de los jóvenes o de los niños pueda hacer objeción de conciencia y retirarse de este curso de lavado cerebral, si es que los católicos no se callan, en resumen, entonces en la próxima legislatura habrá que darles una lección. En este momento, por el mes de agosto, la legislatura española está de vacaciones. La próxima legislatura significa en septiembre. Y en septiembre lo que él está diciendo es que los diputados socialistas que tienen la mayoría deberían darnos una lección a los católicos. ¿Cómo? El señor Peces Barba lo dice, desconociendo algunos derechos que tiene la Iglesia Católica, recortándole derechos. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un Congreso controlado por los socialistas y el gobierno de Stalin? Ninguna. Cuando alguien, algún grupo, la Iglesia, un sindicato o alguien hacía algo que a Stalin no le gustaba, lo que Stalin hacía era aplicar castigos muchas veces espantosos, ¿no? O lo que decía el dictador panameño Noriega, ¿no? Oro para mis amigos, plomo para mis enemigos, y se refería al plomo de las balas, ¿no? No se refería simplemente al metal, así nomás. Justamente, ¿en qué se diferencian estos dictadores de un gobierno socialista que dice, si los católicos recurren a aquello que les permite el sistema democrático garantizado por la Constitución, si recurren a ello para impedir que a sus hijos se les lave el cerebro, entonces nosotros los vamos a castigar, vamos a aplicar unas leyes? ¿Cómo vería el sistema democrático el señor Peces Barba si es que los partidos opuestos al socialismo ganaran la mayoría, ganaran el gobierno y decidieran castigar a los socialistas por haber intentado pasar un proyecto de ley como el de educación para la ciudadanía, y castigar a quienes escriban columnas de opinión como la de Peces Barba, retirándoles, por ejemplo, el derecho a comprarse los trajes lujosos que les gusta utilizar, ¿no? Y que, en consecuencia, el señor Peces Barba solamente puede vestir con pantaloncitos cortos y sin calcetines por las calles, para obligarlo a pasar el ridículo, a hacer vergüenza, para castigarlo por opinar lo que opina. Al señor Peces Barba creería que eso es una dictadura, ¿no? Pero ¿por qué cuando se aplica al revés? Es decir, cuando se amenaza a los católicos por opinar públicamente y por aplicar y defender sus derechos, los que la democracia le permite afirmar, resulta que tienen que ser castigados por la ley, por una ley pasada arbitrariamente por una mayoría que además es una mayoría pequeña, limitada? Es importante que reflexionemos en cómo un intelectual de esta talla como Peces Barba, que es tan influyente en el actual Partido Socialista Español, puede consentirse estas arbitrariedades, porque esta dictadura del relativismo es la que domina la mentalidad de feministas, de organizaciones de presión homosexual, las organizaciones abortistas y aquellos socialistas al estilo de Peces Barba y al estilo del actual socialismo español. Por los católicos tenemos que estar advertidos que esta es la forma específica que toma la dictadura del relativismo de querer convertirnos a nosotros en ciudadanos de segunda clase sin el derecho a opinar. Y justamente porque estamos advertidos de esta forma de pensar, los católicos tenemos que tomar las medidas adecuadas para defender los derechos que nos corresponden, ni siquiera como católicos, sino como seres humanos en medio de sociedades que quieren ser auténticamente democráticas. Que tengas un buen día.